Bienvenido. Gloria a Dios por su misericordia que nos da la oportunidad de servir. Y yo sé que hay muchas oportunidades más que vienen en el futuro, siempre y cuando nosotros trabajemos juntos en armonía, reconociendo las diferentes áreas de responsabilidad que yo mencioné. Y quisiera compartir algo en esta sesión, lo que significa entender nuestra responsabilidad como miembro de iglesia. Y dije anteriormente, independientemente que seamos obreros o laicos, si nosotros entendemos la importancia de los documentos que nos utilizamos para hacer la administración, vamos a poder nosotros ser más eficientes en tener una representación equitativa en las diferentes áreas de servicio dentro de la iglesia. Como miembro de iglesia, el primer documento que nosotros tenemos que reconocer y aceptar y saber cómo utilizar es el manual de iglesia. Mencioné anteriormente que las personas que vienen con una tradición congregacionalista no les gusta el manual de iglesia, porque el manual de iglesia muchos piensan que los ata, ¿no es cierto? Y si yo vengo de esa tradición, no solamente voy a querer que la congregación tome todas las decisiones, que los ancianos no tienen nada que ver y el pastor no tiene nada que ver, sino que también yo voy a tratar de eliminar el manual de iglesia. Por otro lado, los que vienen de la tradición episcopal toman el manual de iglesia y lo usan para darle la cabeza a la gente, ¿verdad? Porque el manual de iglesia dice, y si no es así, entonces se hace un lío dentro de la iglesia. Debe de existir un balance, pero nosotros tenemos que entender que el desviarnos del manual de iglesia tiene diferentes dinámicas y problemas. La primera es que al desviarnos, nosotros perdemos la identidad de la unión de la iglesia. En otras palabras, yo puedo estar en una iglesia que tiene una expresión diferente que la iglesia donde voy a ser transferida mi membresía. Algunos usan terminología como conservadora o una congregación más progresiva. Son diferentes terminologías que se usan, pero dijimos que solamente hay una iglesia. Esas son diferentes expresiones de la iglesia adventista. Pero si yo voy de una iglesia, por decirle un ejemplo, de una iglesia de una expresión progresiva y ahora voy a una iglesia más conservadora porque en el lugar que vivo es la única que existe, lo único que nos une, dije anteriormente, que son nuestras creencias denominacionales, pero también nuestra identidad eclesiástica y nivel gubernamental viene siendo entonces a ese nivel el manual de iglesia. Cuando nosotros nos desviamos, nosotros empezamos a debilitar la protección legal que nosotros tenemos. Un ejemplo, cuando se tiene que aplicar disciplina, por ejemplo, aunque es muy duro hablar de este tema, pero en caso que hubiese que lidiar con una situación, cuando nosotros nos desviamos, el único documento legal que la iglesia adventista tiene en un tribunal es el manual de iglesia. Quiere decir que yo como pastor de iglesia, si estoy lidiando con una situación delicada, se está tratando acerca de una disciplina y nosotros en nuestra iglesia hacemos lo que nosotros pensamos que es lo más correcto. Nos estamos desviando del manual. Este miembro o ex miembro, si es de fraternizado, puede ser un segundito, pero esa no es la manera en que la iglesia adventista funciona. Yo ahora entonces puedo demandar a la iglesia y la iglesia está en un lío tremendo porque a la hora de ir a la corte, el documento que se va a utilizar va a ser el manual de iglesia, porque nosotros en una sesión general, nosotros adoptamos ese como nuestro documento que va a regir cómo nosotros nos vamos a dirigir y la gobernación de la iglesia desde el nivel a los diferentes niveles de la iglesia. Ahora, esta semana que pasó, se acaba de votar la última edición del manual de iglesia. Interesante que como nosotros somos una iglesia en diferentes regiones del mundo, en estos momentos hay 13 divisiones o regiones del mundo y cada uno tiene diferentes expresiones de servir dentro de la iglesia. Es por eso que aunque el manual de iglesia es uno solo, en la parte de atrás existen ciertas recomendaciones o guías que se aplican al territorio donde uno está sirviendo.
Por eso es importante que nosotros no adoptemos manual de iglesias que vienen de Interamérica, por ejemplo, o Suramérica. A veces decimos, no, nos sale más barato o hacer la orden del manual de iglesia de Interamérica, o nos sale más barato hacer la orden en Suramérica. Y es cierto que nos ahorramos algunos chavos, algún dinerito, pero ¿qué acontece? Cuando nosotros hacemos eso, ahora estamos introduciendo un manual de iglesia que tiene un suplemento diferente en la parte de atrás. Y ahora crea una confusión, porque si yo estoy en la iglesia, por decir, de los peregrinos, y ahora yo voy a la iglesia de Southwest en California, y ahora estoy allá, y yo tengo este manual y los dos están en contradicción en cuanto al suplemento que está en la parte de atrás. Es por eso que es necesario que nosotros adoptemos el manual de iglesia que se aplica a nuestra división, aunque cueste un poquitico más. De esa manera nosotros estamos trabajando de una manera uniforme. Gracias, gracias. El pastor me acaba de decir que se está traduciendo la edición en español para Norteamérica y va a ser disponible para cada uno de ustedes cuando ya sea impreso. Un regalo para cada uno de ustedes. Así que un aplauso ahí para el doctor Cortés. Muchas gracias, pastor. Ahora, cuando nosotros no utilizamos el manual de una manera correcta, también afecta la manera en que nosotros servimos como miembros dentro de la iglesia. Recuérdese que hablamos que como miembro de la iglesia, cada miembro tiene una autoridad. La autoridad que es delegada a cada uno de nosotros. Cuando nosotros trabajamos dentro de la iglesia, a veces se hace difícil hacer la transición de servir en una junta de iglesia a servir a una junta de conferencia. Porque en el contexto de la iglesia local, cuando yo sirvo dentro de una junta de iglesia como miembro adventista del séptimo día, estoy dando dos funciones. La una es la manera de gobernar y por otro lado la manera de operar, que son dos cosas diferentes. La manera de operar, para hacer un ejemplo, nosotros vamos a cambiar acá en nuestra iglesia la alfombra y nosotros tenemos que ver si vamos a cambiar de compañía que nos provea la electricidad. Y nosotros ahora vamos a hablar acerca de la renovación de la iglesia y vamos a hablar acerca de la pintura. Todos esos ejemplos están hablando de la operación de la iglesia. El gobierno el gobierno de la iglesia local viene siendo la membresía. Cuando nosotros nos reunimos para elegir nuestros líderes, quién va a ser el director de escuela sabática, quién va a ser el anciano, quién van a ser los diferentes líderes dentro de la iglesia. Y en el contexto de la iglesia local se hacen ambas cosas. Pero cuando uno llega ya al nivel de la conferencia, algunos de ustedes es posible que ya tengan ese privilegio y algunos de ustedes les pueden invitar para que tomen parte de ese proceso y sean parte de miembros de la junta ejecutiva de una conferencia. Cuando ya llega uno a una junta ejecutiva de la iglesia adventista a nivel de conferencia, ya no es la manera de operar de la conferencia. Ya nosotros no estamos allí en calidad como de miembro de iglesia, donde nosotros queremos decirle a la administración de la conferencia qué es lo que tiene que hacer en los días de administración, de los días normales de trabajo. Eso es la operación. Pero nosotros sí nos encargamos del gobierno de la iglesia. Es por eso que cuando nosotros nos hacen la invitación de servir como miembros de junta administrativa a nivel de conferencia, nosotros ahora tenemos que entender que ya no es el manual de iglesia que rige las conversaciones, sino que ahora son las pólizas y reglamentos de la conferencia local. Por ejemplo, la conferencia de acá, de la Florida, tiene sus propias pólizas y reglamentos que se aplican al estado de la Florida, Florida Conference. Pero si ahora yo voy a la conferencia donde nuestro pastor Archibald estuvo presentando recientemente, que él viene de la Southwestern Regional Conference. Ellos tienen sus propias pólizas y reglamentos que se aplican solamente para esa asociación.
Quiere decir que aunque yo ya haya servido como miembro de la Junta Ejecutiva de la Conferencia de Florida, no se aplica todo en su totalidad cuando ahora yo estoy sirviendo como miembro de Junta Ejecutiva de la Conferencia de Southwestern Regional Conference, porque cada quien es diferente. Es por eso que si a mí me invitan como pastor o como laico a servir, lo primero que tengo que hacer como miembro activo de la iglesia es decir, serían tan amables de por favor proveer cuáles son las pólizas y reglamentos de esta conferencia para yo entender la responsabilidad que yo tengo. Por ejemplo, dentro de la iglesia adventista, ya al nivel de unión, hacia arriba, se usa otro documento. Y ese es el documento que le llaman North American Division Working Policy, que son los reglamentos y las pólizas de la iglesia adventista ya a nivel de asociación y la unión. Ahora bien, cuando usted tiene ese documento, que también es muy específico cómo es que se debe de conocer e interpretar, de esa manera, si nosotros no entendemos, nos metemos en un lío muy grande. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Nosotros cuando decimos que, por ejemplo, el pastor me introdujo como el presidente de la Unión del Lago, y dentro de esa vernacular, ¿cómo se dice? De esa comenklatura, nosotros entendemos la palabra presidente a significar ciertas cosas. En el mundo corporativo, la palabra presidente significa he calls the shots, ¿no? Lo que el presidente dice, eso es. Dentro de la iglesia adventista, nosotros no tenemos un sistema presidencial. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Aprendieron algo nuevo. La iglesia adventista no tiene un sistema presidencial, aunque utilizamos la expresión presidente. Nosotros dentro de la iglesia adventista, porque no creemos en la autoridad total en una persona, nosotros lo que decimos, adoptamos el nivel de liderazgo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Por eso es que una conferencia, unión, división o asociación general se le llama la administración. Se le refiere a la unidad de esos tres personas. Quiere decir que el presidente, secretario y tesorero, de acuerdo a la póliza de la iglesia, dice que son tres iguales. Y a veces como hispanos dicen, no, si no me nombran como presidente, yo no voy a aceptar. Y a veces lo pensamos porque entendemos la palabra presidente desde el punto de vista episcopal que yo hablé anteriormente. Pero si nosotros entendemos que en la iglesia adventista no existe autoridad absoluta, quiere decir que si alguno de ustedes, colegas, les invitan a servir como secretario de una conferencia, no está hablando de un secretario como un administrative assistant, ¿no? Sino que está hablando de un obrero que está con una responsabilidad específica. La mejor manera de poder yo querer explicar esto viene siendo como que si nosotros estamos en un automóvil, imagínense ustedes un automóvil que se llama la iglesia, o un autobús más bien. En ese autobús están todos los miembros de la iglesia. El presidente es el que está en el volante. El tesorero tiene el pie en el freno y en el acelerador. Y el secretario es el que tiene el control de la transmisión y el motor del carro. En un sistema como la iglesia adventista ha sido creada, la autoridad, como no es absoluta, el presidente puede decir vamos hacia allá. Pero si el tesorero pone el pie en el freno, ¿qué acontece? Se puede poner verde y no vamos a ningún lado. Pero ¿qué tal si el tesorero dice le vamos a poner el pedal del acelerador? ¿Vamos a ir? No, porque necesitamos que el secretario diga, yo soy el que decido si vamos a poner la transmisión en drive o si lo vamos a dejar estacionada. Porque las pólizas de la iglesia, que es el que rige si nosotros podemos seguir en esa dirección o no, está en la oficina del secretario. Yo conozco muchos pastores, colegas, amigos que quiero mucho, que a veces me han llamado y me dicen, oye, Elden, fíjate que me ha salido esta oportunidad, me quieren considerar para secretario. Más bien me hablan en el pasado, me consideraron para secretario y dije que no. Yo dije, pero ¿cómo es posible que dijiste que no?
Porque dentro de la iglesia adventista, si los tres son iguales, el secretario tiene tanta autoridad delegada por medio de los miembros para que la iglesia pueda seguir adelante cuando los tres están trabajando unánimes. Y es más, servir como secretario ayuda a tener un fundamento muy fuerte para poder ahora después servir en otra área de la iglesia si el que el Señor les llama a servir en esa área. Three amongst equals, así dice la póliza. Pero si yo no leo la póliza, yo siento que la iglesia adventista es un sistema presidencial, aunque no existe eso. Quiere decir ahora que como delegados, si a ustedes les ayudan, alguna vez les invitan o son nominados, para bien, es la palabra o la expresión correcta, si alguno de ustedes les invitan, los eligen a servir a una junta de nombramiento y ustedes quieren elegir a cierto líder para que sirvan, no digan, bueno, ya la posición del presidente ya la eligieron, entonces de nada sirvió. No, 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 no. Puede haber un tesorero latino, puede haber un secretario latino y juntos nosotros tenemos ya una representación del grupo que nosotros representamos. Ahora bien, la autoridad delegada que ustedes tienen como miembros, tienen que reconocer que a nivel de junta de iglesia es posible que ustedes puedan expresar su opinión de algo muy personal y tal vez un grupo de miembros de la iglesia. Pero cuando yo ya estoy a nivel de asociación o una conferencia, mi voz representa a una comunidad entera. Y esa es donde nosotros a veces nos metemos en líos. Porque si yo tengo a un líder que me cae bien y yo quiero promover a este líder, pero este no me cae tan bien. Y a la hora de estar yo sirviendo en una junta de nombramiento, por ejemplo, a nivel de asociación, ¿qué acontece? A veces los votos se dividen porque algunos están por una persona que nos cae bien y la otra persona no nos cae tan bien y finalmente cae una tercera persona que no estaba ni siquiera en la ecuación, pero como miembros laicos o obreros de iglesia, dividimos nuestros votos, entonces ahora no tenemos a una persona calificada para poder servir en un área donde sería de gran bendición poder tener una representación latina. Ahora bien, noten que yo no estoy hablando solamente por ser latinos, yo hago esta presentación en todos los idiomas que yo conozco. Y lo mismo se aplica es español y portugués y habido por haber. Quiere decir que si yo estuviera hablando a una comunidad de solamente blancos, yo hablaría acerca del porcentaje de anglosajones que sirven en esa región y por lo tanto debe haber una representación de esos anglosajones a nivel administrativo. Yo mencioné anteriormente que dentro de la Iglesia Adventista de Norteamérica tenemos por lo menos 30%. Así, gracias. Tenemos 30% de membresía hispana en Norteamérica. Quiere decir que si nosotros como latinos no solamente entendiéramos el papel que juega el manual de iglesia, el papel que juega las pólizas y regulaciones de la conferencia, sino también las pólizas de la iglesia adventista, nosotros tendríamos por lo menos un 3% de los líderes a niveles de conferencia, unión, división y asociación general serían latinos. Pero no los tenemos. El pastor mencionó que estamos sirviendo como el primer presidente hispano, ¿no? Pero cuando yo veo la población hispana, deberíamos de tener más latinos dentro de la administración, pero no la tenemos. Y mucho tiene que ver porque como líderes laicos y obreros hispanos dentro de Norteamérica, a veces no le hemos dedicado suficientemente tiempo a entender lo que implica conocer las pólizas dentro de la iglesia. Aquí les va una donde nos metemos en un lío y esto nunca funcionó lastimosamente, así que se me acabó el tiempo. Pero aquí va un ejemplo para concluir. Hay una póliza, tiene el título FB20, FP20. La póliza FB20 dice que cualquiera persona que está sirviendo de voluntario dentro de una iglesia tiene que tener un background check, ¿no? Tiene que haber sido sometido a asegurarse que no haya ningún crimen previo, ¿no? Para poder servir. Nosotros como iglesia hispana a veces nos preocupamos y dicen, no, porque si yo hago ese proceso me van a enviar a migración y voy a ser deportado. Cuando la iglesia adventista
tuvo bien tener en cuenta toda esa población que tal vez está indocumentada y no necesita poner un seguro social para poder tener ese background check. Quiere decir entonces que digamos que yo estoy de acá de Argentina y tengo mucha experiencia en la administración, pero mis documentos no están finalizados todavía. Y entonces hay hermanos que dicen, no, no lo podemos utilizar porque no tiene su background check. Al hacer eso nos limitamos de tener a alguien que nos pueda representar, pero si nosotros solo supiésemos que no es necesario poner el seguro social, él puede pasar por el proceso, puede ser elegido a servir y ahora tenemos a alguien que nos represente. Solamente un ejemplo de muchas cosas que nos facilita representación equitativa para poder servir a la iglesia. Lastimosamente se acabó el tiempo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y espero en otra ocasión poder tener más tiempo para elaborar.